Saludos para todos, aquí estamos de vuelta en su canal, Rumiando la Verdad. Estamos muy emocionados de comenzar una temporada nueva en él, de poder expresar las cosas que han estado pasando, lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas, en mi vida. Y eso es algo de lo que quiero hablar hoy, ¿verdad? Es un testimonio. Hace unos días estuve en Costa Rica en una convocatoria. Y el Señor habló muchas cosas a mi vida. Fue un tiempo de intimidad, fue un tiempo de poder recalibrar mi vida en muchas cosas con Él. Pero mientras estaba allá, pasaron ciertas situaciones en las cuales quiero compartir uno con ustedes. Se volvió una palabra rema sobre mi vida. Y en este día yo quiero compartir esa palabra. Antes de yo poder hablar de lo que sería el tema central, yo le puse como título a la enseñanza, la parte humana de Dios. Pero antes de yo hablar de lo que sería el tema central, yo quiero tratar de abarcar un poco de unos atributos del Señor para cuando le hable de lo otro me puedan entender. Cuando nosotros hablamos del Señor, que tiene una cantidad de atributos tan grandes y tan poderosos, ¿verdad? Que a veces no los podemos ni mencionar ni explicar. Pero quiero mencionarles tres, ¿verdad? Uno de ellos es que el Señor es omnisciente, quiere decir que todo lo sabe. Él es omnipotente, quiere decir que todo lo puede. Y Él es omnipresente, quiere decir que puede estar en todos lados. Estos atributos, ¿verdad? Cuando nosotros los juntamos toditos, lo que nos hace saber es que Él es el poseedor del poder supremo, ¿verdad? Y ese poder supremo también lo convertiría en otro atributo, que sería que Él es un Dios soberano, ¿verdad? Que es un Dios que puede gobernar. Nada se puede salir de su control ni de su poder si así Él lo desea y si así Él lo quiere, ¿verdad? Por eso es que es soberano. Uno de los salmos que podemos encontrar eso es en el Salmo 3, que dice que Él estableció su trono en los cielos, ¿verdad? Que muchos salmos hablan que Él es el dueño de los cielos, de la tierra, que Él gobierna lo que está encima, lo que está sobre, lo que está debajo. Y todo eso a Él lo hace un Dios soberano. Y cuando nosotros hablamos de esa soberanía, en ocasiones no entendemos su gobierno o cómo Él en muchas ocasiones dentro de su propia soberanía hace algo que pareciese como si Él mismo se quitara su soberanía. Ya, ¿verdad? Según lo vamos hablando, como se dice en el buen puertorriqueño, parece una jeringonza. Cuando nosotros vamos quizás al libro de Hebreos, en el capítulo 6, podemos encontrar que Dios está hablando de que Él juró a Abraham y que cuando no encontró a alguien más grande sobre jurar, juró sobre su propio nombre para hacerle una promesa a Abraham. También encontramos, ¿verdad? En el Génesis 9, cuando el Señor está haciendo un pacto con Noé sobre el asunto del diluvio, y dice que Él juró que no volverá a destruir la tierra con agua. Y cuando nosotros vemos esas frases, lo que estamos viendo es a un Dios soberano utilizando su propio nombre, utilizando su reputación para autolimitarse en el concepto, que lo que yo pienso es que en su amor, para que nosotros podamos entender que Él es tan y tan soberano que Él hasta se puede autolimitar si Él así lo quisiera. Entonces, cuando Él está autolimitándose, por decir una palabra y por tratar de explicar la soberanía de Dios, que sé que no tengo la capacidad para hacerlo ni la tendré, porque demasiado de grande para que esta mente tan pequeña lo pueda hablar. Cuando él actúa de esa manera en una autolimitación, lo está haciendo con una intención bien poderosa y bien importante, de la cual nosotros tenemos que estar pendientes. Cuando Él trata como de autolimitarse, Él lo que está haciendo es invitándonos a nosotros a que seamos parte para que su voluntad se pueda cumplir aquí en la tierra. Y tú me puedes decir, Elvis, pero ¿cómo es esto? ¿Sabes? Eso, aunque Él puede tener muchas formas de emplear algo para que se cumpla, ¿verdad? Porque es soberano. Cuando Él se limitó en su soberanía o se ha autolimitado, lo que ha hecho es compartir ese gobierno con el hombre, con esa raza, con su mayor creación. Y eso a nosotros nos dice cuánto Él nos ama y cuánto Él cuenta con nosotros para establecer su reino
para establecer su poder y para que su plan se cumpla a máxima capacidad, ¿verdad? Y teniendo un poco de este concepto adentro, ¿verdad? Sabemos que simple y sencillamente siempre sus pensamientos son más altos que los nuestros, siempre sus caminos son más altos que los nuestros, pero aún así, Él quiere compartirlos con nosotros. Y lo que ocurrió en mi vida, ¿verdad? Que es lo que les quiero compartir, mientras le explicaba un poquito de lo de la soberanía, es que en este viaje a Costa Rica tuve la oportunidad de conocer a una persona en la cual esa persona tenía muchas condiciones de salud, ¿verdad? Y me contó mucho de lo que le había pasado. Aún así, es una sierva del Señor, fuerte, una sierva del Señor que ninguno de la enfermedad o de las limitaciones ha podido detener su fuego y su amor por cumplir la voluntad del Señor. Entonces, mientras oraba por ella, porque en un momento no supe cómo orar y le estaba pidiendo al Señor que me dirigiera para poderla ayudar en oración, el Señor me trae este pasaje, ¿verdad? Que se encuentra en Ezequiel 3 y me dice de esta manera, me dice: Elvis, dile a ella, a esta persona, ¿verdad? Que quiero cubrir su identidad, dile a ella que no solamente ore porque yo la sane. Pídele que también ore porque obedezca la persona que yo envié a sanarla. Y ahí totalmente, como decimos en nuestro buen puertorriqueño, mi cabeza explotó, porque él trae a memoria el pasaje que está en Ezequiel 3, del 16 al 19, y lo quiero leer porque es importante, porque yo no había visto este pasaje de esta manera. Dice de esta forma, dice: después de 7 días, el Señor me dio el siguiente mensaje: hijo de hombre, te he puesto como un centinela, otras versiones dicen como un atalaya para Israel. Cada vez que recibas un mensaje mío, adviértele a la gente de inmediato. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú le das la advertencia, ellos morirán en sus pecados, y ellos morirán en sus pecados, y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Y automáticamente yo vi ese mensaje, empiezo a ver que Dios en su soberanía decide compartir su gobierno, su voluntad, su trabajo, toda su esencia con nosotros a tal responsabilidad que Él saca el mensaje de su mano o de su boca y lo pone sobre nosotros y nos hace totalmente responsables de ese mensaje. Un ejemplo que le puedo dar es como si yo le dijera: voy a ir a casa de mi mamá a buscar una comida que ella me hizo, y simple y sencillamente ella, imaginémonos que yo tenga un hermano, le dio esa comida a mi hermano para que me la trajera a mí. Cuando yo llego a casa de mi mamá a buscar la comida, ya ella no la tiene. ¿Por qué? Porque ya ella envió a mi hermano con la comida donde mí. Si mi hermano no llega donde mí con esa comida, la comida se va a perder, porque ya el mensaje, que en este caso era la comida, no se encontraba en el que la hizo, sino en el que la envió. Y lo que el Señor le está diciendo a Ezequiel a través de esto es: va a llegar el momento, Ezequiel, donde yo te dé un mensaje y ya ese mensaje no lo pueden venir a buscar donde mí porque lo tienes tú. Y si tú no logras dar ese mensaje, es tu responsabilidad lo que pueda pasar sobre esas personas. Y leyendo ese pasaje es sorprendente que la vida de una persona, ahí dice que esa persona puede morir. Y hay otras versiones que dice que la sangre de esa persona recaerá sobre aquel que se le dio el mensaje. Y es un momento poderoso, porque Dios nos está incluyendo tanto que nos hace responsable de eso. Y mientras oraba sobre esta persona, y el Señor me dice: dile que ore porque el que yo envié con la sanidad para ella obedezca, automáticamente todo mi ser comenzó a correr, porque yo siempre había visto ese pasaje como que Dios te envía a dar un mensaje, pero no necesariamente que en tus manos podría estar la liberación, podría estar la sanidad,
podría estar la salvación de una persona, porque por la soberana voluntad de Dios decidió ponerla sobre tus manos. Y fue sorprendente porque cuando recibí esa palabra para ella, definitivamente la tomé para mí. Y yo dije, wow, cuán responsables nosotros somos. Cuántas veces Dios nos ha mandado a decir algo o hacer algo y nosotros no hemos llegado y siempre pensamos, pues Dios es soberano y Dios puede emplear otro medio para que esto llegue. Sí, claro que sí. Pero ahí ese pasaje está diciendo que aunque Él puede emplear otro medio, va a llegar el momento donde Él nos va a hacer responsable a nosotros de un mensaje, de llevarle finanzas a alguien, de llevarle comida a alguien, de simple y sencillamente visitar a una persona. Y nosotros hemos tomado como liviano, echándole la culpa a la timidez cuando sentimos algo de parte de Dios y no lo hacemos, porque entendemos que el Señor puede emplear otro medio para hacerlo. Y es así, pero también dice su palabra que puede que no emplee ese medio. Cuando Él me da esa palabra, la persona a la que se la voy a dar, ¿verdad?, que está con nosotros en la convocatoria, pasa por un proceso de recaída de las condiciones que tiene y no puedo darle el mensaje. Me acabo de convertir en Ezequías. Soy el que tiene que llevar el mensaje sobre ella y ahí inmediatamente aplico lo otro que he aprendido. No le puedo llevar el mensaje porque la persona está encerrada en su cuarto porque tiene mucho dolor y está pasando por situaciones. Y entonces me vuelvo el intercesor de esa persona y comienzo a clamarle a Dios, a decirle, Señor, que la persona que posee la sanidad que se le entregó para esta hermana en Cristo llegue. Que no se amedrente, que el enemigo no lo estorbe, que pueda llegar. Y durante 2 días no pude ver a la persona y me volví el intercesor de ese mensaje. Y para la grandeza del Señor, en medio de la convocatoria, vino un momento bien especial de adoración y de alabanza. Y salió un hermano de otro país y comienza a ministrarle a ella. Ella se mejora, logra llegar hasta esa parte de la convocatoria. Ella estaba bastante adolorida, casi encorvada. Viene este hermano que es de otra nacionalidad y comienza a orar por ella. Y ella comienza a recibir una restauración de su salud tan inmediata y tan milagrosa que allí mismo se empezó a mover, empezó a danzar, empezó a brincar, empezó a correr. Y yo podía ver en mis ojos cómo la persona que Dios había enviado con la sanidad se encontraba en aquel mismo lugar y cómo Dios me había hecho responsable a mí de aquella palabra para que yo se la diera, pero al no dársela era responsable de interceder porque la persona que tenía la sanidad sobre ella llegara. Y lo hice intercediendo y orando, no solamente porque Dios la sanara, sino porque la persona a la que Dios le dio el mensaje o le dio la sanidad llegara donde ella. Y de verdad que fue bien impresionante sobre mi vida, porque nosotros como hijos de Dios tenemos una responsabilidad bien grande. Tenemos una responsabilidad bien poderosa. No podemos continuar dejando que Dios, que tiene 8 billones de criaturas sobre la tierra, y decide escogerte a ti o escogerme a mí para un mensaje, nosotros seamos indiferentes al trabajo que Él nos está dando. Nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que ser responsables de lo que Dios nos está hablando, porque la vida, la sanidad, aún las finanzas de una persona pueden estar en nuestras manos. ¿Cuántas personas Dios habrá enviado a ayudarte en un momento de necesidad y por ellos no obedecer, tú pasaste una crisis? Pero de igual manera, ¿cuántas veces Dios quizás te ha dicho, llévale $5 a esta persona y porque lo calificamos como poco, no lo hacemos o no obedecemos y esa persona puede perder su casa, puede perder su carro, puede perder una buena oportunidad simple y sencillamente porque nosotros que fuimos su centinela o su atalaya no hicimos lo que responsablemente debimos haber hecho, que es obedecer la palabra de Dios sin titubear, sin razonar, porque Él es soberano, porque Él es grande, porque Él es omnipresente, Él es omnipotente y a causa de eso nuestra obediencia tiene que ser inmediata. Y cuando yo tuve esta experiencia allá en Costa Rica, llegué totalmente transformado de mi responsabilidad como hijo de Dios, como siervo, como ministro, como padre, como esposo. Y simple y sencillamente, a mí siempre me gusta ver
que lo que Dios me revela yo lo puedo encontrar en la palabra. Y estoy leyendo el libro de los Hechos y consigo una eventualidad donde prácticamente se parece a esto y nunca la había visto de esa manera y la quiero compartir con ustedes. Dios es soberano. Cuando nosotros comenzamos el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando viene la visitación o la nueva morada, no visitación porque ahora vino a morar, del Espíritu Santo sobre el hombre, es una manifestación que cayó y dicen que hubieron lenguas de fuego, que hubo allí una manifestación, un estruendo por la llegada o por la entrada del Espíritu Santo a la tierra, ¿verdad? A sus templos, a los templos no creados por manos de hombres, sino hechos por Dios. Pero cuando seguimos un poquito más adelante y nos encontramos la historia de Cornelio, yo veo que Dios, pudiendo en su soberanía, como estábamos hablando, simplificar las cosas, es como si las complicara. Es como si Dios estuviera complicando las cosas, pero es que en su soberanía y en su inteligencia Él las decide así. Si usted ve la historia de Cornelio, vemos que Cornelio está orándole a Dios y Dios, que era un hombre temeroso de Dios, Dios envía un ángel. Y ese ángel le da un mensaje a Cornelio. Entonces ya tenemos que Dios envía un ángel. Ese ángel tiene que obedecer porque redacta la Biblia que hubieron ángeles que no fueron obedientes. Y ese ángel tiene que llevar el mensaje. Ese ángel llega con el mensaje donde Cornelio y le dice que el que él necesita está en un lugar y él tiene que obedecer y decirle a la servidumbre, ¿verdad? A los que le sirven en su casa, que vayan a buscar a Pedro, que está en el otro lado. Y entonces no solo tiene que obedecer el ángel, tiene que obedecer Cornelio, tiene que obedecer la servidumbre que envió a buscar a Pedro. Pero podemos ver entonces en la otra escena que nos encontramos a Pedro que está ayunando. Y de momento a Pedro le sale una voz. Y ya tenemos no sé ni cuántos personajes en esta historia. Ya tenemos a Dios, ya tenemos al ángel, ya tenemos a Cornelio, ya tenemos la servidumbre. Y ahora tenemos a Pedro y ahora tenemos la voz que no identifica si es Jesús, si es el Padre, si es el Espíritu Santo. Pero está la voz hablándole. Llega la voz, le explica a Pedro lo que va a pasar. Llega la servidumbre que sí obedeció a buscar a Pedro. Pedro obedece tanto a la voz como a la servidumbre, ¿verdad? Llega a casa de Cornelio. Sabemos que hay unos días entre medios, ¿verdad? Llega donde Cornelio y viene Pedro a hablarle a Cornelio de Jesús. Y mientras... Yo no sé si usted ve esta historia, pero yo la tengo que interrumpir para volver a mencionar a todas las personas que están envueltas ahí. Está Dios, está el ángel, está la servidumbre, está la voz, está Pedro. Está Pedro que va a hablar de Jesús. Y mientras Pedro habla de Jesús, se aparece el Espíritu Santo y cae sobre aquellas personas. Y cuando yo veo esa historia, la cadena de personas que tuvieron que obedecer para que simple y sencillamente Cornelio recibiera el Espíritu Santo, es una cosa asombrosa. Mi pregunta es, si Dios es soberano, que lo es, ¿por qué simple y sencillamente cuando Cornelio estaba orando, no descendió el Espíritu Santo sobre él y ya? Sabemos que hay múltiples implicaciones, pero yo quiero que vean cómo Dios en su soberanía cuenta con múltiples razas y con su creación para poder hacer una sola cosa. Y de igual manera, con que uno de ellos hubiese fallado, lo que Dios quería no se podía dar. Él podía emplear otros medios, pero si ya Él decidió que esas personas tenían que estar en medio de ese proceso, ya Él lo decidió, porque por eso es soberano. Es la misma historia de Jonás. Simple y sencillamente Jonás pudo haber claudicado y Dios decir, ok, pues saquen a Jonás, traigan a otro profeta, que tengo muchos, que puede hacer el trabajo, pero tenía que ser Jonás. Tenía que ser Jonás. Y en muchas ocasiones tenemos que ser nosotros. Y yo quiero que no pongamos en vano y que no pongamos en poco cuando Dios habla una palabra a nuestra vida, porque está decidiendo en su soberanía que eres tú o que soy yo. Y eso es algo que nosotros tenemos que darle un valor de una manera sobrenatural, porque está en nuestra responsabilidad muchas veces la vida, la sanidad, la prosperidad de otras personas, la consolación, la exhortación o la edificación de otra persona. Somos nosotros los que podemos hacer que el reino siga funcionando de manera perfecta, o nosotros mismos estorbar para que algo no pase. Y sin saber en muchas ocasiones
que somos un efecto dominó de bendiciones, que mi bendición hacia la otra persona, esa persona va a obedecer y de momento cuando venga la retribución de toda la bendición, yo estuve en la cadena. Y yo quería decirle en este día a ustedes, y decírmelo, ¿verdad? Ya me lo digo a mí, me lo estoy diciendo todas las mañanas. No tomemos en poco y no nos recostemos sobre la soberanía de Dios para ser irresponsables de lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Por qué quería hablar de la soberanía? Porque cuando hablo de este pasaje o cuando trato de dar esta explicación, la gente comienza a recostarse de que Dios es soberano, de que todo lo puede, de que todo lo sabe, para no cumplir y para decir, bueno, pues pudo haber mandado a otro. Sí, pudo haber mandado a otro, y si no lo envió. Wow, poderoso, ¿verdad? Así que en este día yo quiero que simple y sencillamente, si en algún momento Dios te ha enviado a hacer algo, de la misma manera que lo ha hecho conmigo, y por temor, timidez, inseguridad, no lo hiciste, yo no vengo a acusarte ni a condenarte. La Biblia dice que hay una sangre mayor que la de Abel, y que para restaurar un pecado de sangre, tenemos la sangre de Jesucristo. Y en este día, si usted ha fallado, si este mensaje ha calado en su corazón y le ha traído a memoria las veces que Dios lo ha enviado a hacer algo y usted no lo ha hecho, lo que te quiero recomendar es que hoy simple y sencillamente, ahí en este mismo momento o cuando termine el video, tú cierras tus ojos y te arrepientas. De la misma manera que me arrepentí yo. Y le pidamos perdón al Señor por no haber sido siervos obedientes a lo que Él nos pidió. Pero no lo dejemos ahí, simple y sencillamente de hoy en adelante comencemos a tomar decisiones firmes cuando Él nos habla y cuando Él viene a nuestras vidas en sueño, en palabra profética, a darnos un consejo o a darnos una asignación. Así que hoy es el día para arrepentirnos de lo que hicimos, pedirle perdón al Señor y decirle, no lo voy a volver a hacer. De hoy en adelante seré un centinela o un atalaya fiel, el mensaje llegará. A causa de que en mí puede estar la bendición, la vida o la muerte de una persona. Y seamos responsables de hoy en adelante. Porque el reino de los cielos nos necesita y cuenta con nosotros. Aunque Él tiene todo el poder. Así que yo te invito a que si esto ha transformado tu vida, si ha calado tu vida, tú me des un like en la página. Tú lo compartas con los amigos, te suscribas al canal. Porque estaremos pronto dándole seguimiento a cositas y a mensajes como estos. Así que yo te bendigo en este día. Declaro que el favor del Señor está sobre tu vida y que de hoy en adelante hay una decisión de ser un atalaya, de ser un centinela fiel a lo que el Señor ha hablado sobre tu vida y sobre los de los demás. Muchas bendiciones y hasta la próxima.